Amados, sean bienvenidos esta tarde, amén, a este lugar para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, amén, poder congregarnos para poder recibir el consejo sabio de su palabra. Yo antes de comenzar quisiera dar una invitación a aquellos que nos ven a través de la media. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio los días martes y sábados a las 7 de la tarde. Quiero decirte que estamos ubicados en la 4700 South Folsom Street, aquí en Lincoln, Nebraska. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación. Así, yo les voy a pedir que me ayuden a orar, que se pongan de pie y que sea el Señor guiándonos y preparando nuestro corazón para que esta palabra dé el fruto por el cual el Señor la ha enviado. Padre, nos acercamos delante de ti, Dios mío, Señor, reconociendo, Padre bendito, que somos, Padre, necesitados, Señor, que somos necesitados, Padre amado, de tu ayuda, de tus bendiciones, de tu palabra, Padre amado, Señor. Y yo te suplico, Padre bendito, que en esta tarde nos ayudes, Padre amado, para poder, Dios de la gloria, Señor, retener el consejo sabio de tu palabra, Padre. Que esta palabra que tú has enviado, que tú has puesto en mi corazón, dé el fruto por el cual tú la has enviado a nuestra vida, Señor. Prepáranos en esta hora, Dios mío, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, poniendo las palabras en mi boca, en mi mente, Padre amado, Dios mío, y en el corazón de aquellos, Señor, que nos escuchan, Padre. Bendecimos la vida, Dios mío, de todos aquellos, Señor, que nos escuchan aquí en este lugar y a través de la media, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Bueno, para comenzar, yo quiero recordar, ¿verdad?, que se nos ha dado una palabra, amén, como parte del ministerio, una palabra el cual se ha declarado y se ha llamado este año el año del deleite, amén. Pero se nos instruye mucho que esto no solamente es un eslogan, amén. Un eslogan es aquello que se usa para promover algo, amén, para que las personas pues busquen aquellos conforme a un propósito tal vez no conforme la guianza del Señor, no, sino que tal vez algo personal o un beneficio. La palabra profética más segura es la Biblia, así se nos enseña, pero también el Espíritu Santo trae palabra de bendición a nosotros y, hermano, la palabra que el Espíritu Santo da es para que nosotros la recibamos, para que nosotros recibamos las bendiciones que en la palabra hay declaradas para nosotros. Y el año del deleite, nosotros tenemos que aprenderlo de una manera correcta. Nosotros vamos a encontrar el deleite agradando al Señor. Nosotros vamos a encontrar el deleite cuando nosotros comprendamos qué es lo que a Dios le agrada, para que nosotros entonces nos movamos en ese propósito. Claro, entendemos, ¿verdad? Y quiero ser puntual en esto, que no somos perfectos, que cometemos errores, pero que el Señor envía su palabra para que nosotros vayamos siendo transformados. Y algo de eso yo quiero hablarle en esta tarde, ya que, hermano, para que nosotros disfrutemos del deleite, entonces es necesario la palabra del Señor. Para que nosotros comprendamos y vivamos en el deleite, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y ir nosotros en el agrado del Señor. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 18:13, deberás ser perfecto ante el Señor tu Dios. Mire, deberás ser perfecto ante el Señor tu Dios. Cuando Dios nos llamó, no fue por algo al azar, sino que fue un propósito. Usted no está aquí porque tal vez usted de repente no tenía nada que hacer o no tenía el pensado hacerlo, sino que mire, hermano, el Señor comienza a obrar en nuestra vida y Él pone el querer como el hacer, dice la palabra. En el punto de que Dios nos llamó a nosotros, no fue algo al azar, no fue que alguien estaba apostando algo y entonces cayó sobre nosotros, no.
quiero que entendamos esto muy puntual porque el Señor nos llamó con propósitos. El Señor nos llamó con propósito. Entonces, en la definición de ese propósito, vamos a ir siendo transformados. Amén. Para tomar aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos. No sé si me voy a entender. Usted fue llamado con propósito para ser de bendición para otras vidas. Usted fue llamado con propósito de parte del Señor para el Señor manifestar su voluntad en usted, su voluntad en mí. Algunos sirven en el Señor como, ¿verdad? Como servidores, como ujieres, como pastores, como líderes, como obreros, en mi caso. Entonces, hay un propósito de parte del Señor, en el cual el propósito del Señor, miren, lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta palabra, para que nosotros entonces disfrutemos el deleite de estar en la casa del Señor, pero sobre todo disfrutemos este llamado que el Señor nos hace, que nosotros estamos llamados a ser perfectos. Yo sé que tal vez esto suena un poquito raro, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, no hay perfecto, solamente Dios. Pero entonces lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del tiempo para que comprendamos lo que estamos hablando, lo que el Señor entonces puso en mi corazón. Entonces, hermano, nosotros fuimos llamados con propósito para ir siendo transformados para aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos. La perfección en la vida del creyente opera en dos dimensiones al mismo tiempo, una realidad presente y un proceso continuo de crecimiento. O sea, nosotros, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, por la obra hecha en la cruz del Calvario, el Padre lo mira perfecto. Entonces, usted, como dice aquí la enseñanza, la perfección opera en dos dimensiones al mismo tiempo. Una realidad presente. La realidad presente es que aquel que ha confesado a Cristo, el Padre lo mira perfecto. Pero de la misma manera, estando en esta condición de carne, de pecado, y siendo nosotros débiles, que cometemos fallas, que cometemos errores, entonces es necesario que nosotros estemos en un proceso continuo de crecimiento. ¿Sí me voy a entender? Un proceso continuo de crecimiento. ¿Cómo va a efectuarse esto? Entonces, cuando nosotros reconozcamos aquello que necesitamos nosotros cambiar, aquello que necesitamos nosotros ir siendo perfeccionados, ir siendo transformados, porque usted y yo no vamos a alcanzar la perfección si nosotros continuamos en una manera de vida no agradable al Señor. David oraba a Dios que le diera a su hijo Salomón un corazón perfecto. ¿Para qué? Oiga esto, para que guardara sus mandamientos. Entonces, hermano, cuando hablamos de perfección, estamos hablando de algo intachable, de algo íntegro, de algo justo. Una condición que se le ha llamado al Hijo de Dios a alcanzar. Entonces, cuando la palabra nos habla de ser perfecto, el Señor nos instruye, nos enseña que esto obra en dos dimensiones. Una realidad, como lo decía yo, una realidad, o sea, presente. Nosotros somos perfectos ante los ojos de Dios por la obra hecha en la cruz del Calvario. Claro, cuando hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto es puntual y tenemos que decirlo. Y la otra, hermano, en un proceso continuo de crecimiento, como yo lo decía. Entonces, mire, la palabra nos dice ahí, deberás ser perfecto ante el Señor tu Dios. Mire lo que nos sigue diciendo la palabra. Yo quiero, ministrarle en esta tarde, avanzando hacia la perfección. Porque el Señor nos ha llamado y Él es perfecto. Él es perfecto, pero Él nos ha llamado a nosotros también a avanzar hacia la perfección. O sea, podemos decir que Dios no quiere que nosotros nos quedemos en una estatura, la cual nosotros no vamos a agradarle a Él. Es como, pues, uno va a la escuela, ¿verdad? Uno comienza de perdida, bueno, en esta nación se comienza en el Head Start.
Los niños de 3, 4 años van al Head Start y ahí le van aprendiendo, le van enseñando a pintar, a hacer dibujitos. Luego ahí uno va progresando, va kindergarten, primer grado, segundo grado y así sucesivamente hasta que llega a la universidad y ya pues se va grabando. Pero en cada uno de esas escuelas, por usted sale de kindergarten, le dan un diploma, ¿verdad? Luego va a la escuela elementaria, le dan su diploma, a la high school le dan su diploma y cuando usted se gradúa en la universidad o en el colegio, le dan su diploma. Así, este es un ejemplo, tal vez no tan puntual en la vida espiritual, pero para que, de una forma didáctica, para que nosotros entendamos que así mismo, para nosotros alcanzar la perfección, necesitamos ir avanzando, necesitamos ir creciendo. Entonces, ¿podemos alcanzar la perfección en esta tierra? Una pregunta. A veces en esta condición, no. En esta condición de humano no la podemos alcanzar. Pero la respuesta depende de cómo se entienda la perfección. Y esto es muy interesante. ¿Cómo entendemos la perfección? ¿Ok? Porque en la Biblia el término traducido como perfecto literalmente significa ser completo. Una persona perfecta es una persona completa, que no tiene un defecto, que no tiene tal vez una tacha. Entonces, esto es lo que la palabra bíblica nos enseña del concepto perfecto. O sea, literalmente dice ser completo, refiriéndose a menudo a un nivel singular de madurez. Entonces, la madurez en el conocimiento del Señor, la madurez en la práctica de lo que a Dios le agrada, nos va a llevar a una madurez. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, la madurez nos va a ir haciendo nosotros perfectos. Porque nosotros, hermanos, vamos a ir reconociendo nuestros errores, nuestros defectos. Y el llamado es, como yo le decía, el ejemplo que yo le ponía, no es a quedarnos en gesta, ni en kindergarten, sino que cada vez que nosotros reconozcamos nuestra falla, nuestros errores, no es para seguir practicando ese error, sino para reconocerlo y entonces nosotros ir avanzando hacia la perfección. Porque hay un propósito. Acuérdese que yo le decía al principio que Dios nos ha llamado con un propósito. Y mire, lo vamos a ir desarrollando conforme vamos introduciéndonos a la plática. Entonces, en el nivel espiritual, en un nivel singular de madurez, en lo espiritual, más que en una ausencia total o fallo moral. Voy a repetir esto porque tal vez ahí me enredé un poco. Entonces, no podemos ser perfectos en esta tierra, pero la respuesta depende de cómo se entiende la palabra perfecto en la Biblia. El término traducido como perfecto literalmente significa ser completo, refiriéndose a menudo a un nivel singular de madurez espiritual más que una ausencia de fallo moral. O sea, conforme usted vaya madurando, entonces usted va a ir alcanzando perfección. No es tanto en sus fallos, en sus errores, sino en el avance en su madurez espiritual. Entonces, hermano, cuando Jesús ordena a sus seguidores ser perfectos, se refiere a un estado de madurez espiritual, donde buscan asemejarse a Dios en carácter moral. Esa es la perfección. Lo que nos está hablando el Señor cuando nos dice, deberás ser perfecto delante de mí, lo que nos está hablando es, crece, avanza en tu madurez espiritual para que alcances una perfección. Porque, hermano, yo entiendo esto, que esta es una decisión personal. Porque, mire, y lo vamos a estar viendo más adelante, cualquiera puede decir, yo he reconocido a Cristo, yo he aceptado a Cristo, pero ¿en qué nivel estamos? ¿En qué grado estamos? ¿O estamos avanzando hacia la madurez? ¿Estamos siendo maduros en el Evangelio? ¿O nos quedamos en el nivel de Head Start o de kindergarten? Es necesario entonces que nosotros vayamos pidiéndole al Señor sabiduría. Acuérdense que eso nos dice la palabra. Dice que aquel que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor. Y Él la dará abundante, pero pídala con fe. Entonces, en el aspecto de la madurez, para llegar a la perfección,
nosotros debemos disponernos como pueblo del Señor a ir avanzando hacia la perfección. Para entender un poco la palabra, yo les traje aquí lo que significa o la palabra hebrea, de donde sacamos nosotros entonces lo que significa perfecto. Y esta viene del diccionario Strong en el numeral 8549, que quiere decir tamín. Entonces, uno de los significados de esta palabra tamín, perfecto, quiere decir entero. O sea, no podemos nosotros presentarnos delante del Señor a medias. No podemos nosotros presentarnos delante del Señor, como dicen así, tal vez coloquialmente, rengando de una pierna, ¿no? O una pierna en el Señor y una pierna en el mundo. No podemos. Amén. Y hay que entender eso, amén, para poder nosotros avanzar. Entonces, perfecto quiere decir entero. Porque Dios, hermano, en su voluntad, en su anhelo de nosotros, hermano, Él nos quiere completos. Él nos quiere enteros. Él no quiere que nuestro corazón divague en dos pensamientos, sino que nosotros debemos de pedirle al Señor la sabiduría para alcanzar, hermano, una madurez, que entonces nuestra entrega sea total a Él, nuestra entrega sea completa a Él. Entonces, mire, perfecto, literalmente, la perfección nosotros la vamos a alcanzar en la eternidad. La vamos a alcanzar cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Entonces, ahí entendemos literalmente. Figurativamente, nosotros entonces la entendemos en el caminar, en el crecimiento que nosotros podamos estar adquiriendo o deseando o practicando aquí en esta tierra. Y entonces, moralmente, hermano, lo que la palabra nos dice, que nosotros vayamos cambiando, vayamos nosotros dejando que no le agrade al Señor, para entonces nosotros entregarnos entero al Señor. Entonces, esto se aplica literalmente, figurativamente y moralmente. También como sustantivo, perfecto quiere decir integridad, quiere decir verdad. O sea, mire, en una de las definiciones quiere decir sin defecto, entero, íntegro, perfección, perfecto, una persona recta, una persona sin tacha. Esto quiere decir perfecto. La perfección opera en tres dimensiones: la posicional, nuestra posición en Cristo mediante la salvación. Oiga esto, entonces nosotros tenemos una perfección posicional. Por la obra hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, somos perfectos. Hay que entender esto, hermanos, porque, como le digo, nosotros podemos pensar que el simple hecho de haber aceptado a Cristo, entonces nosotros ya lo somos. Pero usted, conforme vayamos aprendiendo en esta tarde, se va a dar dando cuenta que pudieran haber peligros o estorbos para entonces nosotros mantenernos o alcanzar un nivel de perfección. Entonces, hermano, la primera es la posicional, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La segunda es la progresiva. Hay una perfección progresiva. La progresiva, hermano, entonces, es un crecimiento continuo en madurez espiritual. Me gustó esto, hermano, porque el crecimiento debe ser un crecimiento continuo. Hay personas que tal vez tienen 5, 10, 20 años, 15 en el evangelio, pero no tienen un nivel de crecimiento. No tienen un nivel de conocimiento ni de entendimiento para llevar a la práctica lo que la palabra nos enseña. Entonces, ahí estamos diciendo que no estamos avanzando. O estamos estancados o estamos involucionando. Y eso es peligroso. Entonces, por eso es que el Señor nos habla, hermano, que nosotros somos llamados a la perfección. ¿Va? Nosotros conocemos por ahí personas de que sí un día reconocieron a Cristo, hermano, pero no están avanzando. No están yendo en pro de una madurez. No están yendo en pro de una
perfección. Entonces, mire, esa es la segunda. La primera es posicional, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es a todo aquel que ha reconocido a Cristo y que se mantiene en esa búsqueda del Señor, entonces tiene esa perfección. La segunda es la progresiva. La que busca a través de la madurez espiritual, hermano, ir avanzando. Y la definitiva es, hermano, la que poseeremos en la eternidad, como yo le explicaba. Aunque Dios nos proporciona una salida ante cada tentación y gracia suficiente para vencer el pecado, la realidad es que el pecado resulta inevitable en esta vida debido a nuestra debilidad. Pero aquí hay un peligro, porque algunas personas pueden tomarse de esto para decir, perfecto solo Dios, ¿verdad? Y no toman la responsabilidad de decir, no, yo he sido llamado con propósito. Yo he sido llamado con propósito para agradar a aquel que me llamó. Y mientras esté en este caminar, mi anhelo, mi deseo debería ser, entonces, alcanzar a hacer aquello por lo cual yo he sido alcanzado. No sé si me voy a entender. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, hermano, no se está en el evangelio, no se llega al evangelio. Entonces, para que nosotros nos quedemos en una estatura, nos quedemos en un estancamiento, o nosotros nos quedemos en el pensar de que yo voy a vivir una vida conforme mis deseos, conforme mi agrado, y no lo que el Señor me instruye en su palabra. Porque entonces, hermano, como yo le decía anteriormente, nosotros en vez de ir avanzando, nosotros podemos estar involucionando. Pero que el Señor nos libre de eso y nos ayude. Amén. Porque mire lo que dice la palabra. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a los que Él se acogen. Amén. Entonces, mire, el camino, ¿quién es? El camino es Cristo. Amén. Entonces, cuando comenzamos a transitar por el camino de Dios, la poderosa palabra de Dios puede hacer, oiga esto, la poderosa palabra de Dios puede hacer que nosotros vayamos siendo perfeccionados. Pero escuchen lo que le dije, la palabra de Dios puede. Pero entonces, ¿por qué puede y no lo hace? ¿Por qué puede y no lo hace? Porque aquí, hermano, hay una condición. Lea el versículo. ¿Quiénes van a ser perfectos o quiénes van a alcanzar la perfección? ¿Los que qué? Los que, hermano, mira, ahí está la palabra. Mire, Él es escudo a los que a Él se acogen. Entonces, la palabra, el Señor y la poderosa palabra, hermano, puede transformar nuestra vida, puede cambiar tu vida, en la condición que estés, en la circunstancia que estés. Dios es poderoso para cambiar tu vida. La palabra es poderosa para transformar nuestra vida. Por muy duro que sea nuestro corazón, por muy falta de entendimiento que podamos tener, de conocimiento, cuando nosotros, hermano, vamos debajo de las alas, hermano, del Altísimo, hermano, dice la palabra que Él nos recibe, que Él nos cubre, que Él nos protege. Pero hay esa condición. Nosotros debemos de querer. Nosotros debemos de desear. Entonces, acogernos bajo la poderosa mano del Señor para recibir la palabra, para creer la palabra. Y no continuar en pensamientos equívocos. Y no continuar en una manera de vivir, de pensar, no acorde al agrado del Señor. Amén. Entonces, ahí usted lo vio, hay una condición. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. O sea, entonces, mire, hermano, meditando yo un poquito en esto, yo quiero compartir usted una idea o un testimonio. Porque mire, a veces uno mira personas a la orilla de la calle que se ponen en una esquina a pedir. O hay personas que usted las mira en un lugar acostado porque pues han decidido esa vida. Entonces, a veces yo me pongo a platicar con mi esposa, ¿va? Y le pregunto, ¿va? ¿Por qué, verdad? Entonces ella me dice, bueno, una adicción es fuerte. Una adicción en una vida es fuerte. Pero entonces, cuando nosotros meditamos y estamos en el país más poderoso del mundo,
en el país de las oportunidades, en el país donde están las bendiciones, hay lugares donde estas personas pueden acogerse. Amén. Pueden buscar un resguardo, pueden buscar un lugar para protegerse, pero ellos no lo deciden. Ellos quieren continuar en ese estilo de vida. Ellos quieren continuar, hermano, miraba un video en estos días de una persona que él va por las calles y recoge a aquellas personas que están adictos. Entonces me impactó la condición donde estaba esta muchacha, una muchacha de 23 años, casi mente en los huesitos. Y su novio, su pareja, tenía como 32 años y su cuerpo ya estaba demacrado. Pero entonces esta persona en las redes sociales, lo que él hace es buscar ese tipo de personas para ayudarlos, para llevarlos a una clínica que se rehabiliten. Pero mire hasta dónde la manera de pensar equivocada del ser humano puede llegar, hermano, que ella se aferraba a su pareja, se agarraba a su pierna y esta persona le decía, vente, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esa condición. Y ella decía, no quiero irme. No quiero irme, hermano, pero triste la escena porque casi sus huesitos, casi su pellejo, pues, su cuero, casi en esa condición estaba la persona. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos no quieren acogerse al Señor. Ellos no quieren recibir la ayuda que los va a sacar de la condición en la que está. Así, hermano, el Señor, hermano, está dispuesto a perfeccionarnos. El Señor está dispuesto a llevarnos a una madurez. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el ser humano y aún el cristiano quiere continuar en una manera de vida que no es agradable delante del Señor. Y lo que Dios quiere solamente es bendecirnos. Lo que Dios quiere es sacarnos de un estilo de vida no acorde a su voluntad. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos la bendición de poder acercarnos al Señor y recibir su protección. La palabra es acrisolada, la palabra es poderosa. Dicho de otra manera, la palabra es intachable, es íntegra, es poderosa. Esta también se aplica a la fe o al carácter humano, indicando que ha sido fortalecido y purificado a través de las pruebas y sufrimientos, resultando en integridad. Eso es lo que la palabra nos lleva a nosotros. La palabra acrisolada nos puede llevar cuando nosotros la recibimos en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos ponerla por obra en nuestra vida. Eso nos va a llevar, hermano, a alcanzar una perfección. Miren lo que dice la palabra ahí en Salmos 19:7 dice, la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Mire qué lindo es el Señor. Nosotros caminamos en una manera, en un estilo de vida no agradable al Señor. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Pero miren el poder de la enseñanza, que la palabra es perfecta. La enseñanza es perfecta, la ley del Señor es perfecta. Y me gustó la versión, la versión de la Biblia de las Américas que dice, Él restaura el alma. La palabra restaura el alma. Así como decía yo, el ejemplo de este testimonio de estas personas que se aferran a un estilo de vida que lo está llevando a una destrucción. Eso, hermano, es lo que la palabra viene a hacer a nuestra vida. Pero nosotros debemos de desear, hermano, querer alcanzar una perfección. Querer, hermano, alcanzar una madurez. Porque, hermano, ¿qué? La enseñanza, la palabra, da una nueva vida. El mandato, los mandamientos del Señor, hermano, son fiel porque hace sabio al sencillo. Entonces, cuando nosotros nos acogemos al Señor, entonces la palabra comienza a cambiar nuestra mente. La palabra comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestro corazón, hermano, ya no está siendo llevado por los deseos pecaminosos de la carne, por las ambiciones que este mundo presenta, por la lascivia, hermano, por el pecado, por así decirlo completamente. ¿Por qué? Porque la palabra nos comienza a dar a entender que eso nos lleva hacia la muerte. Porque, hermano, el pago del pecado es muerte. Y miren, nosotros leemos esa palabra con muchas veces, el pago del pecado es muerte.
El pago del pecado es muerte. Pero a veces queremos continuar en un estilo de vida, hermano, la cual la palabra nos está diciendo que si nosotros continuamos en ese estilo de vida de pecado, lo que va a resultar es la muerte. Pero el Señor quiere cambiar, hermano, ese pensamiento, esa manera de pensar. Que el Señor nos ayude. Porque, hermano, es necesario que nosotros accionemos. Entonces, la enseñanza del Padre restaura nuestra alma y nos da sabiduría para comprender lo que el Señor, en lo que el Señor se deleita, perdón. O sea, nos hace andar en un nuevo estilo de vida. Eso es lo que el Señor quiere, darnos un nuevo estilo de vida, hermano, que va a traer bendiciones sobre nosotros, que va a traer, hermano, la cobertura del Señor, que va a traer la protección del Señor. Bendito sea Dios. Mire, un ejemplo, yo voy a ponerle algunos ejemplos aquí de estas personas que recibieron la bendición del Señor, pero que a veces en su condición caminaron no acorde al Señor y las consecuencias se vieron. Un ejemplo de ellos fue Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios ya se había presentado a Abraham. Dios ya lo había llamado. Dios ya le había dicho: te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya Dios le había hablado. Dios le dijo, el que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Ya Dios le había dado una palabra. Ya Dios lo había llamado. Ya Dios le dijo y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré a dónde debes de ir. Cuando Dios lo llama a él. Lo llamó a salir de la tierra de idolatría donde vivía. Entonces el Señor ya se le había presentado. Así muchas veces el Señor ha tenido con nosotros aquellos momentos de intimidad. Pero a veces en nuestro corazón, hermano, arraigado a las cosas de este mundo, nuestro corazón arraigado a los deseos pecaminosos de la carne, a veces no nos permite entender lo que Dios, hermano, anhela. Y lo que Dios anhela, iglesia, es que, hermano, nosotros andemos delante de Él. Y que de esa manera nosotros vamos a ser, miren, perfectos. Perfectos. Entonces esto yo lo quiero asimilar a la vida del creyente, que aunque se haya caminando con Dios, se tiene que procurar el avanzar en una vida íntegra delante del Señor. Esto nos lleva a comprender que se puede andar en el camino y no estar avanzando hacia el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Comprendemos eso? Podemos andar en el camino o podemos estar en el camino, pero no podemos estar avanzando al propósito al cual Dios nos ha llamado. El Señor llamó a Abraham y Dios le dijo que lo protegería, que lo bendecería. Pero mire, al verse en una condición y entonces iba hacia Egipto, llevaba a su esposa y le dijo, entonces él confió en su fuerza, en lo que miraban sus ojos. Y entonces, hermano, ¿qué pasó él? Hermano, prácticamente le dio a su mujer a la mano de otro hombre. Le dio su esposa al faraón, donde Dios tuvo que interferir, hermano, para quitarle a la esposa de Abraham a este faraón. Mire, esa es la condición. Entonces, aquí, después prácticamente de 25 años o un poco menos, donde Dios lo había allá llamado, Dios se le vuelve a presentar y le dice, amén, y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso que te llamé, yo soy el Todopoderoso que te llamé, anda delante de mí y sé perfecto, dice el Señor. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto es lo que Dios anhelaba. Y esto es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, hermanos. Que nosotros andemos delante de Él y que procuramos nosotros ir en perfección. ¿Cómo? En un crecimiento, hermano. En un crecimiento que nos va a fortalecer espiritualmente. Mire, hablando acerca de Noé. Estas son entonces las generaciones, dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios.
Mire, aquí hay un ejemplo, porque cualquiera tal vez puede valerse, no, pero es que es este mundo lleno de pecado, en este mundo que, hermano, tengo el pecado en un teléfono, tengo el pecado en una tablet, en una computadora, donde quiera que ven mis ojos, miro pecado. Pero mire lo que dice la palabra, que en medio de sus contemporáneos, en medio de esa generación perfecta, Dios llamó a Noé perfecto. Dios lo llamó justo. Entonces, el deseo en el corazón de aquel que quiere agradar a Dios, hermano, puede alcanzar una perfección, hermano, aún en medio de esta generación perversa, en esta generación, hermano, mala, en aquellos, hermanos, que no quieren buscar de Dios. Dios se deleita en aquellos que en medio de una generación que no quiere buscarlo, han decidido caminar con Él, para que Él se manifieste en ellos y a través de ellos, usándolos para hacer la obra que Él se ha propuesto. Mire, entonces, en medio de una generación perversa, en medio de una generación que no quiere buscar de Dios, Dios se deleitará en aquellos hermanos que decidan querer caminar en una manera íntegra delante de Él. Y hermano, la palabra nos instruye que sí se puede. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda. Noé aquí, hermano, recibió la bendición de Dios y la palabra lo coloca a él, lo llama como un hombre perfecto. Perfecto. Así este es el llamado para nosotros, iglesia. Sé que nos movemos en una generación perversa, nos movemos, hermano, en medio de movimientos, los cuales le dan adoración al enemigo, le dan adoración a Satanás. Eventos que usted, hermano, puede ver a través de la televisión, a través de los medios, hermano, y es bueno darse cuenta de estas cosas. No para que usted, hermano, sea partícipe, sino para que usted comprenda lo que se está moviendo en el mundo y usted entonces se defina a quién usted, hermano, le sirve. ¿Quién lo ha llamado a usted para que usted entonces sea definido en ese llamado que Dios le ha hecho? Amén. Porque entonces de esta manera usted también será llamado perfecto, aún en medio de esta generación, y que su corazón no sea transformado a ser entonces partícipe de lo que se mueve en esa generación. Porque mira, esto puede llegar al corazón del ser humano, esto puede llegar al corazón, hermano, aún del creyente, del cristiano. Mire, se presentó el joven rico delante del Señor y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Amén. Él conocía su condición. Él sabía que él practicaba de cierta manera la palabra. Pero el Señor le dice, solo hay uno bueno. Entonces ve y practica la palabra. Pon en práctica la ley, la palabra. Entonces el Señor le dice, ¿qué debo de practicar? Le dice el joven rico. Le dice, bueno, no matarás, no hurtarás. Usted sabe los mandamientos. Entonces el Señor le dijo, bueno, una cosa te queda. Porque el Señor conocía el corazón. Muchas veces el corazón nuestro está pegado a cosas de este mundo. El corazón nuestro está pegado a lo material. A veces, hermano, nuestra confianza y nuestra convicción puede estar en la huaca que se tiene en el banco, en la cantidad que se tiene en el banco. Pero no debe de ser así en el corazón del creyente. Porque mire lo que el Señor le dice a este joven. Jesús entonces le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Amén. El Señor ahí no le dijo, vende lo que tienes y dáselo todo a los pobres. No, el Señor le quería dar una enseñanza. El Señor lo quería instruir. El Señor lo quería llevar a que madurara y que su confianza no estuviera puesto en los bienes materiales, que era donde él tenía su corazón. Aunque mire, él practicaba la palabra. Él practicaba la palabra. Él le dijo, no, yo todo eso lo he guardado, Señor. Pero su corazón no estaba en la palabra. Su corazón no estaba completamente en agradar a Dios. Su corazón estaba en el pisto. Estaba en la riqueza. Entonces el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto,
ve y vende lo que posee. Si quieres ser perfecto, quita tu corazón de la riqueza. Quita tu corazón de ese pecado que te mantiene atado. Porque entonces, hermano, acuérdese que esto se vuelve pecado, porque no puede estar el corazón en Dios y en las riquezas, dice la Biblia. Óigame bien esto, porque no quiero decir, ¿verdad?, que tener riquezas es malo. No estoy diciendo que tener riquezas es malo. No estoy diciendo que ser bendecido económicamente es pecado, es malo. No, el pecado aquí se vuelve cuando uno puede poner su corazón en la riqueza o en una práctica, en un pecado de este mundo. Amén. Entonces, hermano, mire, si quiere ser perfecto, entonces, hermano, que nuestro corazón esté puesto o vaya siendo instruido o vaya siendo enseñado para que nuestro corazón esté en el Señor y entonces practique lo que la palabra nos instruye. O sea, no es conforme nosotros podamos pensar que estamos bien delante del Señor, sino conforme la palabra nos va guiando en el camino que el Padre nos ha dado para andar en él. Nuestros corazones deben ser dedicados completamente al Señor. Porque se acuerda que la definición de la palabra perfecto era completo. Entonces nuestro corazón debe ser dedicado completamente al Señor. Miren lo que dice la palabra ahí en Romanos 12:2. No os amoldéis a las normas del mundo presente, sino procurar transformaros por la renovación de la mente, a fin de que logréis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Mire, este mundo pone normas. Este mundo o el enemigo pone leyes sobre nosotros. Amén. Y si nosotros damos derechos, entonces esas leyes, hermanos, se pueden volver en atadura sobre nosotros. Los días martes estamos aprendiendo la clase, las leyes de los miembros. Una clase muy importante. Si usted quiere recibirla, acompáñenos los días martes. Porque está muy poderosa las leyes de nuestros miembros, las leyes que el enemigo ha puesto en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestras manos, amén, y las cuales nosotros necesitamos ser libres de esas cosas. Asimismo el mundo, entonces, ha puesto normas para que, hermano, el ser humano ya, hermano, entonces no se rija conforme a la voluntad de Dios, sino que conforme a las normas que el mundo pone, amén. O sea, hermano, una práctica que para el mundo no puede ser tan mala, pero la Biblia nos enseña que no es agradable delante del Señor. Hermano, debemos de procurar, como dice la palabra ahí, entonces, ser transformados por la renovación de la mente, por la renovación de lo que la palabra ha puesto, hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sí, hermano, nosotros vivimos en una condición de pecado, pero eso no quiere decir que el pecado nos va a gobernar. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque como hablamos anteriormente, porque si el pecado se enseñorea de nosotros la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el llamado, hermano, aquí es que nuestra mente sea transformada. Que, hermano, que las normas de este mundo no nos atrapen para nosotros vivir conforme lo que este mundo establece. Nosotros, hermano, hemos sido llamados con propósito, yo le decía al principio, para alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Amén. Entonces, mire, nuestra mente va a ir siendo transformada a través de la palabra para que nosotros comprendamos. Este es el poder de la enseñanza. Acuérdense lo que decíamos en los versículos anteriores, que la enseñanza del Señor dice es que perfecta, porque cambia nuestra mente, porque cambia nuestro corazón, cambia toda manera equivocada de pensar y nos lleva entonces a entender, a comprender lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante del Señor. Entonces, puede haber un peligro en lo que muchos dicen y se amparan en el dicho que dice, nadie es perfecto, solo Dios. Amén. Sí, solo Dios es perfecto. Pero nosotros, como platicábamos anteriormente, estamos llamados a alcanzar la perfección.
que por la obra de Cristo, ya el Padre, cuando nosotros hemos recibido a Cristo, nos mira perfecto. Pero tenemos, hermanos, entonces ahora, en esta tierra, en esta condición, avanzar en un crecimiento, hermanos, que nos va a llevar a recibir la perfección completa cuando Cristo sea manifestado. Porque mire, es importante esto. Mire, le voy a poner 2 versículos. En esta versión, la Biblia del Oso, en Hebreos 6:1, hablando acerca del avance, hablando acerca de las estaturas que nosotros debemos de alcanzar. Miren lo que dice la palabra ahí. Dice, por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo de la institución de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte y de la fe en Dios. O sea, nosotros recibimos a Cristo. Nosotros hemos sido enseñados en una forma de doctrina. O se puede haber sido enseñado. Usted recibió a Cristo, pero no se va a quedar en esa estatura. Usted puede reconocer a Cristo, pero no se quede solamente en esa estatura. No se quede solamente en ese nivel. Avance. Avancemos hacia la perfección. Ya nosotros fuimos alcanzados por Cristo. No, entonces ahora el llamado es que nosotros caminemos, que nosotros sigamos avanzando a conocer, hermano, aquellas profundidades que hay en la palabra. No nos quedemos solamente en el primer escalón. Hay muchos escalones que nosotros, hermanos, en la enseñanza de las palabras nos va a llevar entonces a alcanzar una madurez. Y mire, la palabra lo dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1. Entonces, ya dejemos eso. Mire cómo dice la palabra en esta versión. Por eso, dejando aparte la doctrina elemental. ¿Usted sabe lo que significa esto? Elemental. ¿Se acuerda que yo le hablaba de las escuelas? Gestar, Kindergarten, escuela elementaria. Entonces, ahí le enseñan lo básico. Ahí le enseñan a pintar, a escribir, a leer. Pero cuando usted entonces ya entra a high school, entonces ya le empieza a enseñar de biología. Ya le empiezan a enseñar de matemáticas, los números. Cuando usted va a la universidad, entonces le empiezan a enseñar algo más amplio. Así, hermano, algo didáctico, así es el evangelio. Así es la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, por eso esta versión lee de esta manera. Por eso, dejando aparte lo elemental, lo de los niños, lo de los chiquitos, amén. Dice, entonces, elevémonos a la doctrina perfecta. Elevémonos a la doctrina perfecta. Dice, sin volver a echar los cimientos del arrepentimiento. No nos quedemos en ese nivel, no nos quedemos en ese fundamento. Avancemos, que crezcamos, hermano, para llegar a recibir la doctrina perfecta. Entonces, ¿cuál es la doctrina perfecta? O parte, la madurez espiritual. Avanzar más allá de la doctrina que se nos ha instruido. O sea, ir a la práctica. Ya nosotros se nos dio una doctrina, o se nos está dando una doctrina. Nosotros acá estamos aprendiendo aparte de la doctrina, lo que yo le decía ahorita. Pero entonces, ahora avancemos, porque lo que se nos enseñó en la doctrina, o se nos está enseñando en la doctrina, nos va a llevar entonces a la madurez, a una madurez. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa madurez? A nosotros ponerla por práctica. A nosotros ponerla en nuestra práctica diaria. Porque es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros nos elevemos, crezcamos a una doctrina perfecta. Mire. Por eso dice Mateo 5:48, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Se da cuenta? El perfecto de perfectos, entonces, como nos ha hecho hijos, nos ha alcanzado, ha tenido misericordia, dice, sean ustedes perfectos también, como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, tenemos para entender, aprender a conducirnos o a caminar en lo que la palabra nos enseña. Porque miren lo que dice aquí la palabra en esta versión, Hebreos 2:10, dice, convenía en efecto que Dios, que es origen y fin de todas las cosas, y que quiere conducir a multitud de hijos a la gloria, transformase a Jesús por medio del sufrimiento hasta hacerle perfecto. ¿Se da cuenta? Tenemos un ejemplo.
Tenemos un ejemplo, aquel que no cometió pecado, aquel hermano que era intachable, aquel que era íntegro, aquel que no falló, aquel hermano que se mantuvo en obediencia al Padre, por el sufrimiento fue llevado a ser perfecto. Por el sufrimiento puesto en la cruz del Calvario, la perfección de Él es que Él volvió a ser glorificado. Esa es la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire aquí el ejemplo que nosotros tenemos. Y aquí también, ¿verdad? Lo que se nos llama a nosotros como hijos de Él, que tenemos un Padre que es perfecto y que perfeccionó a través de la obra hecha en la cruz del Calvario a su Hijo, nos llama a nosotros también, hermanos, a ser perfectos. Amén. Y dice aquí la palabra, hasta hacerle perfecto, siendo como es cabeza de fila de quienes han de salvarse. Entonces mire, aquel que nos dio ejemplo de que a través del sufrimiento padeció, hermano, y se le hizo perfecto, hermano. Este es un llamado para nosotros. Porque mire, hermano, fíjate que Dios no va a permitir carga que nosotros no podamos llevar. Así dice la palabra. Sí, y mire, incluso aún a veces en el proceso de la prueba, en el proceso de la tentación, dice la palabra que el Señor nos da la salida. Que el Señor nos da la salida. Hermano, la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña, que es perfecta, que es acrisolada, hermano, es la cual nos instruye, hermano, el Señor, y nos está diciendo lo que es agradable a Él, en lo que Él se deleita, para que también nosotros, hermano, ahí nos deleitemos y que nosotros alcancemos ese crecimiento espiritual que nos va a llevar a una perfección. Amén. Mire lo que dice Hebreos 5:9, siguiendo ahí el versículo, dice, y habiendo sido hecho perfecto, nuestro Señor Jesucristo vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire aquí la condición, amén, ojo ahí, atención ahí, porque aquel que fue hecho perfecto vino a ser fuente de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, hermano, la obediencia nos encamina a la perfección. Aunque en esta condición no alcanzamos la perfección absoluta, por Cristo ya el Padre nos ve como si fuéramos perfectos. Mayormente, iglesia, cuando caminamos aprendiendo obediencia. El obedecer y practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, nos equipará para dar fruto en lo que hagamos, porque por eso dice la palabra, mire ahí en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mire, aquel que fue hecho perfecto en la cruz del Calvario, aquel que fue, hermano, glorificado, esa fue su perfección, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Pero aquí, ¿verdad? El punto aquí, para a todos aquellos que le obedecen. Entremos entonces, hermanos, en esa escuela de obediencia. Entremos, hermanos, entonces, en esa vida de obediencia, hermanos. Y dediquemos completamente nuestro corazón al Señor. Dediquemos completamente nuestra vida al Señor. Porque, hermano, estamos entendiendo, ¿verdad? Que no vamos a alcanzar una perfección absoluta en esta condición, pero el llamado es a que nosotros, conforme el ejemplo de Cristo, que Él, hermano, se sometió a una obediencia al Padre en todo lo que el Padre le instruía, le enseñaba, así el llamado también para nosotros, que mientras estemos en esta condición, hermano, le vamos a fallar al Señor, vamos a cometer errores, vamos a pecar, amén. Pero, hermano, Dios no quiere que nos quedemos en esa condición, sino que también nos da la salida, porque la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Pero, hermano, vamos a ir aprendiendo porque no nos vamos a quedar ya en ese estilo de vida. El pecado nos podrá alcanzar, pero entonces el continuar en una práctica de pecado, hermano, entonces ahí estamos incurriendo, hermano, prácticamente en transgresión. Y eso entonces nos está llevando a cosas, hermano, no acorde al Señor. Sino que
El Señor envía su palabra para que entonces a través de lo que el entendimiento que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros reconozcamos la condición en la cual estamos y deseemos nosotros apartarnos para agradar a aquel que nos llamó. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Sí ve? No me voy a quedar en esta condición, ¿verdad? De elemental. No me voy a quedar en esta condición de primaria. No, sino que yo, hermano, voy a procurar, entendiendo que no lo he alcanzado, entendiendo que no voy a ser perfecto en esta condición, pero yo voy a procurar avanzar. Yo voy a procurar a vivir una vida conforme el agrado del Señor para alcanzar aquello lo cual fui llamado a alcanzar. Mi salvación. Amén. Entonces, el avanzar en lo que fuimos llamados a alcanzar en Cristo Jesús nos hará estar conscientes que tenemos que perseverar para recibir lo que se nos ha prometido. La perseverancia es fundamental para avanzar en la madurez y la perfección, ya que el crecimiento espiritual no ocurre de manera instantánea, sino gradual. Nosotros vamos creciendo gradualmente, como el ejemplo que yo le puse, ¿verdad? En las escuelas. Mire lo que dice la palabra, ya voy terminando, dice en Santiago 1:4. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño. O sea, usted se ha empeñado, usted ha declarado, ha dicho, yo quiero agradar al Señor, yo quiero servir al Señor, yo he sido alcanzado por la misericordia del Señor y yo espero en su promesa de redención, yo espero en su promesa de salvación. Entonces usted, hermano, se decidió, hermano, perseverar, se empeña, hermano, en alcanzar aquello que ha sido llamado a alcanzar, aunque conoce su condición y entiende que no va a alcanzar la perfección en esta condición, pero se esfuerza para alcanzar una madurez que lo va a llevar, hermano, a recibir la promesa de redención. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que seas perfecto, cabales e intachables. Termino con esto. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Señor de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá en su reino. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hermano, sé que pasamos dificultades. Sé que estamos en esta condición, sé que fallamos, a veces con una actitud, a veces con una palabra, a veces con una mirada, a veces con un pensamiento. Hermano, pero eso no quiere decir que le vamos a dar lugar al enemigo para que nos mantenga en un estado o en una acusación de pecado. Sino que, hermano, la palabra nos dice, hermano, que aunque pasemos por momentos difíciles, al que pasemos, hermano, esto será un poco de tiempo. Un poco de tiempo, porque aquel que te llamó, aquel hermano que ha tenido misericordia de ti, Él mismo te perfeccionará. Pero tú debes de decidir en tu corazón el querer agradarlo a Él. Porque en su momento, a su tiempo, Él mismo te afirmará, Él mismo te fortalecerá y Él mismo te establecerá en la posición del propósito por el cual Él te ha llamado. Ponte de pie, iglesia. Amén. Aunque humanamente las consecuencias del pecado y las circunstancias adversas nos afecten, el que ha prometido estar con nosotros es fiel y verdadero. Y Él está obrando en nuestra perfección. Y un día nos establecerá en el cumplimiento de su promesa. Padre, en el